Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un nuevo encuentro con la matemática. Y les propongo comenzar la lección de hoy analizando una situación que van a ver en pantalla. Luisa quiere repartir 8 balones entre 4 amigos. ¿Cómo lo haría Luisa? Repetimos. Luisa quiere repartir 8 balones entre 4 amigos. ¿Cómo lo haría Luisa? ¿Vamos a ayudar a Luisa a repartir los balones? Veamos. Ella tiene 4 amigos. Y entre estos 4 amigos va a repartir los 8 balones. A la primera amiga le reparte un balón. Al segundo amigo le reparte un balón. Así lo hace con el tercero y con el cuarto. Es decir, en la primera vuelta ella ha repartido 4 balones. Comienza la segunda vuelta y va repartiendo un balón a cada amigo. Finalmente, Luisa ha repartido los 8 balones. Les pregunto, ¿cuántos balones repartió Luisa a cada amigo? Efectivamente, ella repartió 2 balones a cada amigo. El reparto lo hizo equitativo. ¿Y ustedes recuerdan cuál es esta operación? Efectivamente, es la división. Pues precisamente en nuestra lección vamos a abordar esta operación. Veamos el título de nuestra lección en el día de hoy. Título de la lección número 8, división de números naturales. Repetimos, el título de nuestra lección número 8 es división de números naturales. Veamos la siguiente imagen para reafirmar esta operación. La división es una operación matemática muy útil porque, entre otras cosas, nos ayuda a distribuir de manera equitativa, es decir, repartir algo en partes iguales. Repetimos,
La división es una operación matemática muy útil porque, entre otras cosas, nos ayuda a distribuir de manera equitativa, es decir, repartir algo en partes iguales. Retomemos el ejemplo inicial. Observen que Luisa tiene 8 balones y lo va a repartir equitativamente entre 4 personas. Luego podemos expresar esa relación como aparece en pantalla. Observen el símbolo que utilizamos para identificar esta operación, los 2 puntos entre los números 8 y 4. Pero como pueden observar en la imagen, el primer número que aparece en esa división lo llamamos dividendo. Y al segundo número que aparece en esa relación lo llamamos divisor. Y el 2, que es el resultado de dividir 8 por 4, lo llamamos cociente. Otra forma de expresar esta división es usando la galera. Observen que al 8 lo llamamos dividendo. Al 4 lo llamamos divisor. Al 2 lo llamamos cociente. Y 0 es el resto. Ahora quiero invitarlos a que observen el análisis que voy a hacer en pizarra. Como pueden apreciar, escribí de 2 formas diferentes la división de 2 números naturales, es decir, usé 2 signos, usé el mismo signo pero con diferentes formas. Veamos, primeramente, entre el dividendo y el divisor he colocado 2 puntos y posteriormente entre el dividendo y el divisor observen el símbolo que he colocado. Indistintamente podemos usar estos símbolos, pero vamos a establecer un convenio. En esta lección y en lecciones posteriores vamos a trabajar siempre para indicar la división con este símbolo. Es decir, vamos a escribir entre el dividendo y el divisor 2 puntos. Aunque si usted quiere, puede también de forma individual usar este símbolo. ¿Nos entendemos? Pues bien, quiero ver ahora qué ocurre con el dividendo y el divisor en algunos casos. Quiero señalar que nunca el divisor puede ser 0.
siempre, para que una división de números naturales tenga sentido, el divisor tiene que ser diferente de 0. Como ustedes pueden apreciar, yo escribí en pizarra b igual 0. Para decir que es diferente, tachamos el signo y ya hemos hecho esa restricción. Es decir, siempre que voy a dividir dos números naturales, nunca el divisor puede ser 0, porque esta división no se puede realizar. En cambio, el dividendo sí puede ser 0. Y en ese caso particular, cuando el dividendo es 0, voy a obtener como cociente 0. Observan que puede ocurrir además que el dividendo y el divisor sean iguales. Ejemplo, si el dividendo es A y el divisor es ese mismo número A, siempre el cociente es igual a 1. Por ejemplo, si dividimos 5 entre 5, ese cociente es igual a 1. Y de forma general, siempre que divida un número natural entre ese mismo número natural, voy a obtener como resultado 1. Y reitero, cuando el dividendo es 0, siempre el cociente es 0 y nunca puede ser 0 el divisor. Vistos estos casos, les propongo continuar en pizarra para ver el desarrollo escrito del procedimiento para dividir números naturales. Veamos. Propongo dividir los números 896 y 8. Observen que hemos escrito la división de estos dos números naturales usando la galera. Veamos entonces el procedimiento. Si analizamos el dividendo, pueden observar que es un número de 3 cifras. Y si analizamos el divisor, observamos que es un dígito. ¿Qué ocurre entonces? Veamos bien cómo se realiza este procedimiento. Como el divisor es un dígito, determino la primera cifra, me ubico en la primera cifra que está en la izquierda. Y ahora divido esta primera cifra que está en la izquierda, que es 8, entre el divisor. 8 dividido por 8 es 1 y lo coloco en el cociente. Rectificamos. 1 por 8 es igual a 8. En muchos países se hace mentalmente este cálculo y finalmente se dice 8 menos 8, 0. Pero creo que es conveniente que ustedes coloquen este producto parcial porque así garantizamos no tener errores en el cálculo. Entonces, veamos cómo nos queda el procedimiento. 1 por 8 es 8 y colocamos el 8 debajo del 8. Y 8 menos 8 es 0. Es importante observar que con esta cifra ya trabajé y colocamos para poder darle claridad a la división una separación. Es decir, ya hemos trabajado con el 8. Yo lo hice en este momento, pero se pudo haber señalizado desde el inicio de la división. Ya trabajamos con el 8. La cifra
que continúa después del 8 es 9. Luego, como voy a trabajar con esta cifra, voy a separarla. Y digo entonces, bajo el 9 y lo coloco en esta posición. Y ahora digo, 9 dividido por 8. En este caso, no existe ningún número natural que multiplicado por 8 me da 9. Luego, debo buscar un número natural que se aproxime al 9. Es decir, que cuando yo multiplique ese número natural que he encontrado por 8 y le reste 9, me quede como resto parcial un número menor que 8. Entonces, ¿cuál es el número que debemos colocar a continuación en el cociente? Pues es el 1, efectivamente. Y decimos entonces, 1 por 8 es 8 y lo colocamos debajo del 9. Y realizamos la sustracción. 9 menos 8 es 1. Como pueden observar, este resto parcial es menor que el divisor. Luego, hemos realizado la división de 9 por 8 correctamente. Luego, después del 9, el número que le sigue es 6. Bajamos entonces este dígito. Y acompañado del 1 que había como resto parcial, ahora tenemos 16. Entonces, vamos a dividir 16 por 8. Y al dividir 16 por 8, obtenemos como cociente 2. Rectificamos porque recuerden que la división es la operación inversa de la multiplicación. Y decimos 2 por 8, 16. Y al sustraer, hemos obtenido como resto 0. Observen que nuestra división ha concluido porque después del 6 no aparece otra cifra en el dividendo. Y en este caso, el resto es 0. ¿Y qué ocurre? Cuando el resto es 0 en una división, decimos que esa división es una división exacta. Pasemos entonces a analizar otra parte de este ejemplo que le estoy proponiendo en pizarra. Me disculpan. Vamos a arreglar esta cifra para que se vea bien. Como pueden observar, el dividendo es un número de 4 cifras. Es el número 4585. Y este número debe ser dividido por 35. Vamos a ver cómo proceder, porque como observan en el divisor encontramos ahora un número de 2 cifras. Aquí en la parte anterior, como en el divisor había una sola cifra, separamos la primera cifra. Pues en esta parte trabajamos similar. Si en el divisor hay 2 cifras, vamos a separar en el dividendo las 2 primeras cifras de la izquierda. Y como podemos ver, las 2 primeras cifras son el 4 y el 5 y me forman el número 45. Luego, el paso siguiente es dividir 45 entre 35. Evidentemente, no existe ningún número natural que multiplicado por 35 me dé 45. ¿Cómo buscar el cociente? ¿Qué números vamos a ir colocando? Pues muy fácil. ¿Qué hacemos? Analizamos la primera cifra del dividendo y la primera cifra del divisor.
la división de 4 por 3 no es posible. ¿Qué hacemos? De la misma forma que trabajamos en la parte A, lo hacemos aquí. El número natural que multiplicado por 3 se me acerca al 4 y no lo sobrepase, ya sé que no existe ninguno que multiplicado por él me dé 4. No existe ningún número natural que multiplicado por 3 sea igual a 4. Luego debo buscar un número natural que multiplicado por 3 su producto sea menor que 4. ¿Cuál es ese número entonces? Efectivamente, es el 1. Y colocamos el 1. ¿Qué puede ocurrir? Como ustedes están observando, yo no he trabajado con las dos cifras que he separado. Entonces, vamos a realizar la multiplicación, que en este caso particular, como es por 1, y no puede ser 1 anterior a él, porque el número anterior al 1, recuerden bien, que es el 0. Y en una división el cociente es 0 cuando el dividendo es 0. Y como podemos apreciar, el dividendo es el número 4585. Luego, en este caso, obligatoriamente, al dividir 45 entre 35, colocamos en el cociente 1 y realizamos la multiplicación de la siguiente forma. 1 por 5, 5. Y 1 por 3, 3. Y ahora realizamos la resta. 5 menos 5, 0. Y 4 menos 3, 1. Importante ver este resto parcial. Siempre tenemos que comprobar el resto, observarlo y compararlo, disculpen, con el divisor. Siempre el resto parcial tiene que ser menor que el divisor. Y como pueden apreciar, el 10 es menor que el 35. Pasemos entonces a bajar el número que sigue a continuación. Como pueden apreciar, es el 8. Bajamos el 8. Y ahora vamos a dividir 108 por 35. ¿Cómo lo hacemos? Si alguien tiene alguna habilidad y puede buscar ese cociente, puede hacerlo directamente, pero yo les voy a enseñar el procedimiento para hacerlo. ¿Qué ocurre? Ahora aquí escojo nuevamente la primera cifra del divisor, que es 3. Observen que la he señalado. Y escojo la primera cifra del resto parcial, después de haberle incorporado el 8. Y cuando voy a dividir 1 por 3, es imposible. Luego escojo la cifra siguiente y ahora divido 10 entre 3. Y 10 entre 3, no existe ningún número natural que multiplicado por 3 me dé 10. Luego debo buscar un número natural que multiplicado por 3 me dé un producto, debo buscar un número natural que multiplicado por 3 me dé un producto menor que el 10. ¿Cuál es ese número? El 3, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre? Colocamos el 3. Pero como después del 3 hay cifra y después de este 10 hay también otra cifra, puede ocurrir que al realizar la multiplicación de 3 por 35 sobrepase al 108. Y luego habría que continuar buscando el antecesor del 3. Pero veamos a ver qué ocurre. 3 por 5, 15. 3 por 3, 9 y 1, 10. Y como podemos observar, 105 es menor que 108. Podemos realizar esta sustracción y veamos la diferencia. 8 menos 5, 3.
0 menos 0, 0. Y 1 menos 1, 0. Y como estos ceros no tienen sentido, no hay necesidad de escribirlo. Pero además, muy fácilmente podemos decir que 108 menos 105 es 3, en este caso particular. Si observamos, ya terminamos la división. Claro que no, aún nos falta bajar al 5, que es la cifra que continúa después del 8. Bajemos entonces al 5. Y ahora vamos a dividir 35 entre 35. Observen que en este caso no analizo las cifras 3 y 3 porque me doy cuenta que 35 es igual a 35. Y anteriormente explicamos en pizarra que cuando el dividendo y el divisor son iguales, siempre el cociente es 1. Luego, 35 entre 35 es 1. Y ahora multiplicamos 1 por 35, 35. Y 35 menos 35 es 0. Hemos recordado el procedimiento para dividir números naturales, pero es importante que esta división siempre debe comprobarse. Luego vamos a mostrar cómo se realiza la comprobación en uno de estos casos. Por ejemplo, yo sugiero realizar la comprobación de la división de 896 por 8 y que ustedes con su facilitador resuelvan la comprobación de la división de 4585 por 35. Veamos. Multiplicamos el cociente por el divisor para obtener el dividendo. Vamos a plantear esa multiplicación. 112 por 8. Esta multiplicación ya vimos en lecciones anteriores que se puede resolver de varias formas. Usted escoge la forma para resolverla. Pero ¿qué ocurre? Yo he indicado multiplicar el cociente por el divisor, pero como esta propiedad, es decir, la multiplicación, cumple la propiedad conmutativa, también puedo decir que para comprobar la división de estos números naturales multiplicamos el divisor por el cociente, pero por comodidad, en este caso particular, es más fácil multiplicar el cociente por el divisor, puesto que el divisor es una cifra. Y al multiplicar 8 por 2, obtenemos como producto 16. Escribimos el 6, 8 por 1, 8, más 1, 9, y 8 por 1, 8. Observen que hemos obtenido al dividendo. Luego, nuestra división está correcta. Reitero, sugiero que esta otra división realicen la comprobación con su facilitador. Y para continuar nuestra lección de hoy, les propongo analizar la siguiente situación. Luisa quiere repartir 9 balones entre 4 amigos. ¿Cómo lo haría Luisa? Vamos a ayudar a Luisa. Veamos.
Luisa tiene 4 amigos y comienza a repartir los balones entre sus amigos. Como observan en pantalla, Luisa ha repartido 2 balones para cada amigo. Pero si contamos los balones, en pantalla hay 8 y Luisa cuenta con 9 balones, es decir, le ha quedado a Luisa un balón. ¿Qué ocurre con esta división? ¿Es esta división una división exacta? Pues claro que no. Estamos en presencia de una división inexacta. Vamos a ver en pizarra la división de los balones que tiene Luisa con sus amigos. Luisa tiene 9 balones y lo va a repartir entre sus amigos, entre sus 4 amigos. Cuando realizamos esta división es muy fácil porque es una división de 2 dígitos. 9 dividido por 4, un número que multiplicado por 4 me dé 9, no existe. Luego debo buscar un número natural que al multiplicarlo por 4 se me aproxime al 9. Y ese número es el 2. 2 por 4 es 8. Y al sustraer 9 y 8 obtenemos 1. ¿Y qué ocurre? El resto es 1. ¿Y existe algún lugar después del 9? No. Es decir, que nuestra división termina y en este caso la división no tiene resto 0. Como observamos, es un número diferente de 0. En este caso, 1. Pues cuando ocurren estos casos que dividimos 2 números naturales y el resto es diferente de 0, decimos que la división es inexacta. Y de la misma forma lo comprobamos. Pero vamos a ver qué ocurre aquí. Cuando la división es exacta, yo les explicaba anteriormente que basta multiplicar el cociente por el divisor para obtener el dividendo. Vamos a multiplicar. 2 por 4 es 8. ¿Y es 8 el dividendo? Claro que no. Luego, este resto que hemos obtenido en esta división debemos adicionarlo al producto del cociente por el divisor. Luego, la comprobación nos queda 2 por 4 más 1, que es el resto. En este caso, 2 es el cociente, 4 es el divisor y 1 es el resto. 2 por 4, 8, más 1, 9. Y ahora sí hemos obtenido el dividendo. Luego, nuestra división está correcta. Ahora, yo voy a escribirle de forma general cómo realizar la comprobación de una división inexacta. Y vamos a ver qué quiere decir lo que le he escrito en pizarra. Esta D mayúscula significa dividendo. Esta C significa cociente. Esta D significa divisor. Disculpen. Y esta R significa resto.
quiero que copien que hagan las anotaciones de cómo realizar la comprobación en una división inexacta. Todos ya saben cómo realizar de forma general la comprobación en una división inexacta. Pues bien, les sugiero pasar al siguiente ejercicio. Veamos. Calcula el cociente y el resto. Y este ejercicio tiene 4 partes. En la parte A, 8.645 dividido por 8. En la parte B, 9.305 dividido por 11. En la parte C, 13.881 dividido por 34. Y en la parte D, 96.397 dividido por 66. A continuación van a ver en pantalla los cocientes de cada una de las divisiones indicadas en cada parte. Observen cada parte, el cociente y el resto. Si no coincide la respuesta en alguna de las partes de este ejercicio, sugerimos consulte a su facilitador.
Espero que la lección de hoy les haya resultado interesante y les sugiero que realicen los ejercicios correspondientes en el folleto a esta lección. Hasta pronto.